Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a esta clase de Ciencias Naturales Física. Hoy vamos a empezar con el primer tema y que seguramente va a servir para aclarar muchas dudas e inquietudes relacionadas al primer taller. Para los que han podido leer el primer taller de física, se habrán dado cuenta que el título del primer tema es notación científica. Y las notaciones científicas son expresiones que vamos a utilizar mucho en lo que tiene que ver las ciencias naturales y son utilizadas para expresar o cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. A continuación, lo que voy a hacer es compartirles la pantalla con el fin de que podamos observar unas diapositivas que les voy a presentar. Entonces, listo. Ahí estamos viendo en la pantalla lo que es el taller de Ciencias Naturales Física, el taller número 2, teniendo en cuenta que el taller número 1 es fue el taller de bienvenida. Entonces hablaremos de este como el taller número 2. Pero bueno, miremos primeramente qué son las expresiones en notación científica. Entonces, como les dije, el tema de hoy son la notación científica y tenemos unos objetivos en el aprendizaje. Denme un segundo que todavía hay personas que están ingresando. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje en esta clase? Bueno, primero que todo, vamos a describir cuáles son las reglas básicas de una expresión en notación científica. Vamos a ver qué características debe tener una expresión para que sea notación científica. Y también el objetivo va a ser convertir números entre notaciones decimales y notación científica. La notación decimal es la que estamos acostumbrados generalmente a escribir números, lo vamos a ver más adelante, en forma decimal. Y la notación científica es la que vamos a aprender el día de hoy. Pero para poder tener esta capacidad de aprenderlo de la clase del día de hoy, se tienen unos requisitos básicos del aprendizaje, y es tener en cuenta lo que es la suma y la resta de números enteros. Yo siempre le digo esto a los estudiantes de la necesidad de tener claridad en lo que son las operaciones con números enteros, tanto la suma, la resta, la multiplicación y la división. Aquí vamos a aplicar esos conceptos. Y muchas veces algunos estudiantes se confunden en estos temas que son nuevos debido a que tienen algunas falencias de temas de otros grados. Por eso yo les sugiero que si tiene alguna duda, enseguida intervenga, me dice, profesor, esta parte no la entiendo, esta parte no la comprendo y yo la voy a repetir o voy a buscar la manera dentro de mis posibilidades que usted pueda comprender todo. Vamos a trabajar también propiedades de la potenciación. Entonces, si usted tiene dudas en lo que es la potenciación, seguramente aquí va a tener algunas dificultades. Entonces, yo lo que quiero hacerle esa aclaración es porque en algunos años anteriores me di cuenta que muchos estudiantes tenían muchas falencias en la parte de matemática y debido a eso tenían dificultades para poder entender los temas que estábamos explicando. Por eso le pido que no tenga pena, cuando no entienda algo, así sea de este tema o de un tema anterior, me avisa. Que si yo en el momento no le puedo explicar, pues seguramente voy a buscar en mañana o en la tarde que usted pueda entender. Si usted tiene dudas en la multiplicación, en las tablas de la suma, en las tablas de la multiplicación, en las propiedades de la multiplicación, propiedades de la potenciación, si usted tiene dudas en la suma, resta, multiplicación y división de números de fracciones o números fraccionarios, es muy probable que acá pues hayan algunos inconvenientes porque la física es una ciencia que se basa mucho en la matemática. La física es una ciencia que estudia lo que es las propiedades de la materia, estudia la energía en todas sus expresiones, es decir, la energía eólica, la energía térmica, la energía nuclear. Y lo que busca la física, realmente lo que es establecer leyes, o sea, ecuaciones matemáticas que puedan describir, y no solamente describir, sino también predecir el comportamiento de los fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando usted ve que en el noticiero sale el periodista y dice, bueno, para el día de hoy está pronosticado que va a haber lluvia en la zona norte de Colombia, va a haber tiempo nublado en lo que es el centro de Colombia. Eso se debe a que hay ecuaciones matemáticas que a partir de leyes de la física que se han establecido y que tienen la capacidad de describir el comportamiento de los fenómenos naturales, que al fin y al cabo es lo que quiere cualquier tipo de ciencia, sea la física, la química, cualquier otra. Pero es necesario entender que las ciencias naturales, y dentro de estas la física, requiere de unos conceptos mínimos.
Entonces, si usted tiene algunas deficiencias matemáticas, aquí tal vez se le van a complicar algunos temas, pero para eso estoy yo. Usted me comenta cuando tenga la duda y créame que haré todo lo posible para que usted pueda comprender todo lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, como le decía, el requisito básico de aprendizaje del día de hoy, o sea, lo que usted debe tener en cuenta que vamos a trabajar hoy son sumas y restas de números enteros. Es cualquier cosa que tenga duda en cuanto a eso, me avisa y buscamos la manera de explicarle. Entonces ya sabe que esta clase está siendo grabada con el propósito de que aquellos estudiantes que no puedan asistir en este momento puedan acceder a lo que estamos hablando en este momento y que se puedan colocar al día. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Vamos a entender cómo son los números decimales o hacer un repaso muy rápido, una representación gráfica de lo que representan los números decimales. Por ejemplo, tenemos, cuando hablamos de una unidad, tenemos que tener en cuenta que una unidad, la palabra unidad viene de completo, de uno solo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando de, no sé, supongamos una chocolatina, es lo que se me ocurre casi siempre que estoy explicando esto. Entonces, si tengo una unidad de chocolatina, eso quiere decir que aquí tengo la unidad, vamos a suponer que yo diga, me comí una unidad de chocolatina, una. Pues quiere decir que esta es la chocolatina y voy a colorear en azul lo que me comí. Eso quiere decir que me comí toda la chocolatina. Cuando digo que comí una chocolatina, quiere decir que me comí una chocolatina completa. Pero en el caso, supongamos que alguien nos comente y nos diga, yo me comí una décima de la chocolatina, una décima. ¿Qué significa esto? La palabra décima viene de 10. Y eso quiere decir que para saber cuánto es una décima, se toma una unidad completa y se divide en 10 partes iguales. Entonces voy a proceder en dividir la chocolatina en 10 partes iguales. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes iguales, aproximadamente hablando, porque eso yo lo hice a mano alzada, ¿sí? Cuando lo estaba haciendo en PowerPoint. Y de esas 10 partes iguales, voy a tomar solamente una. Entonces voy a colorar en color, voy a colocar en azul lo que representa una décima de esa chocolatina. Entonces démonos cuenta que una décima es una cantidad mucho menor que una unidad. Pero supongamos que yo voy a hablar de una centésima. Entonces no, yo me comí una centésima de la chocolatina. La palabra centésima viene del número 100. Quiere decir que la unidad completa la voy a dividir no en 10 partes, sino en 100 partes. Y de esas 100 partes solamente me voy a tomar una. Entonces voy a colorear en azul lo que representa una centésima. Entonces démonos cuenta que una centésima es una cantidad que es mucho menor que una décima. Y una décima es una cantidad mucho menor que una unidad. Y así sucesivamente. Una milésima es todavía mucho más pequeña. ¿Qué significaría una milésima? Significaría coger una unidad completa, dividirla en 1000 partes iguales y de esas 1000 partes iguales tomar solamente una. Y así sucesivamente con una 10 milésima o una 100 milésima o una millonésima, serán partes cada vez más pequeñas. Entonces, cuando hablamos de una unidad, hablamos del número 1. ¿Sí? Cuando hablamos de una décima, hablamos de 0,1. Y cuando hablamos de una centésima, hablamos de 0,01. Entonces, miremos acá que ya nos encontramos con números decimales y que hay algo que de pronto antes no habíamos visto o no nos acordamos, que es una coma, la coma decimal. La coma decimal tiene como función separar la parte entera de la parte decimal. Por ejemplo, miremos aquí, dice 0,1. Quiere decir que tengo 0 unidades completas y tengo una décima. Quiero aclarar lo siguiente. El número que está antes de la coma hace parte de las unidades. El número que viene después de la coma hace parte de las décimas, como por ejemplo este 0 que está después de la coma, hace parte de las décimas, y el que le sigue hace parte de las centésimas. Si hubiesen más dígitos, pues el que le seguiría haría parte de las milésimas, el que sigue haría parte de las 10 milésimas, y así sucesivamente. Este número se lee 1, este número se lee 0,1 décima, porque la posición después de la coma se llama décima. Entonces, como no hay más, se lee 0,1 décima. Como el 1 está acá en la parte de las centésimas, este número se lee 0,01 centésimas. Bueno, eso hace parte de un repaso
general de los números decimales y lo que representan gráficamente. Lo que tenemos que darnos cuenta es que entre más ceros tenga el número después de la coma, la cantidad que representa ese número es más pequeña. Entre más ceros vengan después de la coma, la cantidad que representa ese número es mucho más pequeña. En este caso, 0,1, en este caso 0,01 es menor que 0,1. Y si tuviéramos más, por ejemplo, 0,0001 sería menor que 0,01. Entre más ceros existan entre la coma y el 1, la cantidad que se representa es mucho menor. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la notación científica? ¿Qué es la notación científica? Es una forma abreviada para describir números o muy pequeños o muy grandes. Podemos describir números muy pequeños y necesitaremos usarlo, por ejemplo, en el campo de la ciencia cuando hablamos de las distancias interatómicas entre los electrones y los protones, o el tamaño de estos mismos, o el peso que tienen estos elementos o estas sustancias. Y podemos hablar de cantidades muy altas o muy grandes, perdón, como por ejemplo la distancia entre planetas. Esas son cantidades astronómicas, el tamaño del universo, el número de estrellas, son cantidades muy grandes. Y en la medida en que nosotros empezamos a trabajar matemáticamente estas cantidades, empezamos a tener inconvenientes por la gran cantidad de dígitos. Por ejemplo, miren este número, 0,000000000052. El simple hecho de nombrarlo es un poco engorroso, o sea, un poco como extraño, porque hay muchos dígitos. O miremos este otro, 0,000000000001. ¿Cuánto me demoré en nombrarlo? Mucho tiempo. Ahora, ¿cómo será hacer una operación matemática con esta clase de números? Es mucho más complicado. Entonces, para esto es la notación científica, para ahorrarnos el trabajo de trabajar el trabajo de operar muchos dígitos en operaciones matemáticas que se requieren en las ciencias naturales. O miremos este número, 530 millones. Es fácil de nombrar, pero al momento de operarlo, es decir, de hacer alguna suma, multiplicación, división, se hace un poco complicado. Pero bueno, para que un número esté expresado en notación científica, que veremos cómo se expresa, hay dos requisitos fundamentales que se deben cumplir. ¿Cuáles son los requisitos? Número uno, que la parte decimal, que la veremos más adelante, tiene que ser un número entre 1 y 10. Pero ojo con esto, el número puede ser 1, puede ser 2, 3, 1,5, 2,3, ¿ah? Puede ser igual a 1 o mayor a 1, pero tiene que ser estrictamente menor que 10. No puede ser 10, tiene que ser menor que 10. Entonces puede ser 9,8, 9,9, 9,99, pero no puede ser 10. Entonces, el número decimal de la notación científica o la parte decimal de la notación científica tiene que ser puede ser 1 o igual a 1 o mayor, pero estrictamente tiene que ser menor que 10. Es decir, no puede ser 10. En resumidas cuentas, la parte decimal de la notación científica que veremos más adelante, en la parte decimal, la coma decimal, ojo con esto, debe estar siempre después del primer dígito diferente de 0. Entonces, la coma decimal debe estar siempre inmediatamente después del primer dígito diferente de 0. Cuando hablamos de después, me refiero a que entendamos que nosotros en nuestro sistema de comunicación escrito lo escribimos de izquierda a derecha. Ojo, de izquierda a derecha. Entonces, cuando hablo después, me refiero a la parte derecha del número. Entonces, la coma debe estar a la parte derecha del primer número que sea diferente de 0. Y el segundo requisito es que la expresión de notación científica debe estar multiplicado por una potencia de 10. O sea, 10 elevado a la algo. 10 elevado a la 1, 10 elevado a la 2. Pero ese exponente debe ser un número entero. Entonces, den en cuenta que estoy hablando en términos de la potenciación. Estoy hablando de una potencia, de un exponente. Si usted tiene alguna duda, me puede preguntar. Y si no, pues muy bien por usted para que vaya aprendiendo qué aplicaciones tiene la potenciación. Entonces, recordemos, el número tiene que ser entre 1 y 10. Puede ser 1, pero no puede ser 10. O sea, puede ser 8, 7,6.
Es decir, la coma debe estar siempre después del primer dígito diferente de 0 y debe estar multiplicado por una potencia de base 10 cuyo exponente debe ser un número entero. El exponente debe ser un número entero. ¿Cuáles son los números enteros? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 5, el menos 10, el 0, pero debe ser un número entero, no puede ser ni una fracción, no puede ser un número decimal, ¿sí? Entonces miremos, por ejemplo, acá algunos ejemplos. ¿Este número será una expresión en notación científica? Sí. ¿Por qué? Démonos cuenta de algo. La coma decimal está después del primer dígito diferente de 0. Mira que el primer dígito diferente de 0 de acá es el 3. Y la coma está después del primer dígito. Y démonos cuenta que 3,62 es un número decimal que se encuentra entre 1 y 10. Este 3,62 es mayor a 3, pero es menor que 4. Y miren que está multiplicado por una potencia de 10. Miren que 10 elevado a algo. Y el exponente es un número entero. Entonces, sí, esto es una expresión en notación científica. Miremos esta. 20,1 por 10 a la 5. ¿Este número será un número en notación científica? La respuesta es no. ¿Por qué? Démonos cuenta de algo. La coma se encuentra después del segundo dígito. El primer dígito es el 2. La coma tendría que estar aquí entre el 2 y el 0. Por tal motivo, este no es un número expresado en notación científica. Démonos cuenta que 20,1 es un número que es mayor que 10. Entonces, por eso, este número no es una expresión en notación científica. Miremos este. 1,25 por 10 a la 1 medio. ¿Es una expresión en notación científica? ¿Quién me dice, por favor? Alguien que me diga si esa expresión 1,25 por 10 a la 1 medio es una expresión en notación científica. No, no es. ¿Por qué no lo es? Porque el exponente tiene que ser un número entero y eso es Entero. una fracción. Muy bien, Karen, te felicito, exactamente. Un medio es una fracción, por tal motivo, esto que está acá no es un número de notación científica. Aunque aquí la coma esté después del primer dígito, no cumple con que el exponente sea un número entero. Muy bien. Miremos este número de acá. 5 por 10 a la menos 8. Entonces, alguno me dirá, no, pero es que yo no veo la coma en el 5. Y más adelante vamos a ver que un número que no tiene coma, se puede asumir que la coma, aunque no se vea, se encuentra a lo último. Pero démonos cuenta que 5 es un número que está entre 1 y 10, o sea que cumple, y que el exponente de la potencia de 10 es un número entero, que es menos 8. Menos 8 es un número entero. Por tal motivo, esto es una expresión en notación científica. Listo. Alguien que por favor también me diga si 0,01 por 10 a la 12 es un número o una expresión en notación científica, sí o no y por qué. No, tampoco. Muy bien. ¿Por qué no? Porque no está, no es, el número no es mayor que 0, el decimal, No que es 1, mayor que perdón. 1. Muy bien, exactamente. Exactamente, porque 0,01 es menor que 1. Es menor que una unidad. Y démonos cuenta que la coma está después del primer dígito. Pero miren lo que dice el requisito. Dice, la coma decimal debe estar después de la primera cifra, ojo con esto, diferente de 0. Aquí está después de la primera cifra, pero en este caso la primera cifra es 0, o sea que no nos sirve. Aquí la coma tendría que estar después del 1 y como no está, esta expresión no es notación científica. Muy bien, este número es menor que 1. Miremos este último. 3,2 por 10 a la 0,5. ¿Ustedes qué creen? ¿Será una expresión de notación científica o no? No. Tampoco. Tiene que ser un número entero. Muy bien, exactamente. Aquí vemos en esta expresión, en el exponente, que 0,5 es un número decimal. Entonces, esta expresión no es una expresión en notación científica. Muy bien, muchachos. Ahora, vamos a aprender cómo poder transformar números decimales a expresiones en notación científica. Vamos a aprender a cómo corregir estos ejemplos que están acá, que no están expresados en notación científica, y cómo corregirlos. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Sin embargo, antes de empezar, vamos a hacer como un paréntesis.
porque quiero repasar algunas cosas que deben quedar claras, matemáticamente hablando, para que aquí no tengamos inconvenientes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿cuáles son las bases de 10? ¿Cuáles son las potencias de base 10? Tenemos acá algunas potencias que yo pude colocar y que me cupieron acá en la pantalla. Tenemos 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, pero también tenemos 10 elevado a la menos 1, 10 elevado a la menos 2 y 10 elevado a la menos 3. Recordemos que el número grande o negro es la base y el número pequeño en color rojo es el exponente. Entonces tenemos el primero, vamos a resolver cuánto es 10 a la 0. ¿Quién se atreve a decirme cuánto es 10 a la 0? A ver si le da. ¿Alguien que 10. está? No, No. 0, no. no. Uno. Muy bien, Uno. 1. Recordemos de las propiedades de la potenciación. Si ustedes creen que las necesitan, me avisan y en la próxima clase las repasamos. Pero una propiedad de la potenciación es que todo número, cualquier número elevado a la 0, da 1. Entonces 10 a la 0 es 1. Ahora, ¿quién me dice cuánto es 10 a la 1? 10. 10, muy bien. Muy 10. bien, muy bien, perfecto. Porque recordemos que una de las propiedades de la potenciación es que todo número elevado a la 1 es el mismo número. Por ejemplo, 20 elevado a la 1, 20. 1.000.000 elevado a la 1, 1.000.000, ¿sí? Démonos cuenta que el resultado tiene una particularidad. Miren que, por ejemplo, aquí 10 a la 0 era un 1 y ningún 0. Démonos cuenta ahora que 10 elevado a la 1, el resultado es un 1 y tiene un 0. Ahora, ¿quién me dice cuánto será 10 elevado a la 2? 100. 100. 100. Muy bien. Entonces, démonos cuenta de esto particular, que 10 elevado a la 2 es un 1 y dos ceros. En ese orden de ideas, 10 elevado a la 3 sería un 1 y tres ceros, o sea, 1000, que es lo mismo que multiplicar 10 por 10 y por 10, que también da 1000. Y en ese orden de ideas, 10 elevado a la 4 sería un 1 y cuatro ceros, o como decimos nosotros, 10.000. Entonces, quiero que nos demos de 10.000. cuenta, 10.000, exactamente, quiero que nos demos cuenta de que la potencia de 10 tiene una particularidad que nos permite entender las cosas o encontrar los resultados de manera más fácil, lo que no ocurre con el 8 ni el 20, no, eso solamente ocurre con el 10. Entonces, de manera introductoria, miren cómo se expresa un número en notación científica, de manera introductoria. Tenemos que, por ejemplo, el número 500, ¿cómo se expresaría en notación científica? Pues sabemos que 500 es igual a 5%, porque 5% a 500. Pero sabemos que el 100, mírenlo acá, es igual a 10 a la 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de escribir 5%, voy a escribir 5 por 10 a la 2. O sea que 500 es 5 por 10 a la 2. Esa es una expresión decimal y esa es una expresión en notación científica. Pero eso es solamente una introducción. Miremos ahora qué pasa cuando la potencia de 10 tiene un exponente negativo. 10 elevado a menos 1 es igual a 0,1. Démonos cuenta que ahora el número, cuando el exponente es negativo, es un número que es menor a la unidad. Es menor que la unidad. O sea, es mayor que 0, pero es menor que 1. Y démonos cuenta que este tiene solamente un 0. 10 elevado a la menos 2 es igual a 0,01. Démonos cuenta que este número de acá es mucho menor que 0,1 y a su vez es mucho menor que 1. 10 a la menos 2 es 0,01. Démonos cuenta que aquí hay dos ceros, lo que concuerda con el valor absoluto del exponente. Y 10 elevado a la menos 3 sería en ese orden de ideas 0,001. Démonos cuenta que tiene tres ceros. Y este número es mucho más pequeño que 0,01, es mucho más pequeño que 0,1 y es mucho más pequeño que 1. Lo que podemos concluir es que en la medida que el número negativo, que el exponente negativo sea menos 4, menos 5, menos 6, menos 10, el número o la cantidad que representa cada vez va a ser más pequeña. Entonces quiero que vamos a hacer algo que nos va a ayudar muchísimo a entender. Voy a llamar números pequeños, ojo con esto, a cualquier número que en su expresión decimal empiece por
0, y cualquier cosa. Por ejemplo, mire que aquí 0,1, 0,01, 0,001. Cualquier número que empiece por 0, algo, por ejemplo 0,5, 0,304, cualquier número que empiece por 0, algo, nosotros vamos a llamarlo un número pequeño, ¿sí? Y todos los demás números, es decir, los que no empiezan por 0, algo, los vamos a llamar números grandes. Entonces, repito, números pequeños, aquellos que empiecen por 0, algo. Números grandes, aquellos que no empiecen por 0, algo. En este caso, todos estos son pequeños, pero de aquí para arriba todos son grandes. Entonces, démonos cuenta que cuando hablamos de números pequeños, siempre el exponente de la potencia de 10 es negativo. Cuando hablamos de números pequeños, el exponente de la potencia 10 es negativo. Pero cuando hablamos de números grandes, el exponente de la potencia de 10 es positivo o puede ser 0. Entonces recordemos, números pequeños, aquellos que empiezan por 0, algo, y siempre vamos a relacionarlo con las potencias que tienen exponente negativo. Listo, vamos hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Algún inconveniente? Bueno, vamos a continuar. Ahora, vamos a ver otro paréntesis. El efecto de los ceros en los números decimales. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, 5,2, que cada vez que yo añada un 0 al final del número, si está después de la coma, por ejemplo acá, 5,20, ese 0 que he añadido no afecta la cantidad que representa. Es decir, 5,2 es lo mismo que 5,20. Y a su vez es lo mismo que 5,200. Y a su vez es lo mismo que 5,2000. Si usted dice, ¿cuánto sacaste en el examen? No, yo saqué 3,5. Y su compañero le dice, no, yo saqué 3,50. Esa es la misma nota, como para colocar un ejemplo. Entonces, en conclusión en esta parte, en los números decimales, los ceros que se colocan al final del número, siempre y cuando estén después de una coma, o tienen que estar después de una coma y al final del número, esos ceros no van a afectar la cantidad que representa. Ahora, miremos este caso. 7,30.500. O como lo quieran llamar, 7,30.500. Desen cuenta que al final tiene dos ceros, y esos ceros están al final del número y están después de una coma. O sea que yo puedo decir que este número es igual o representa la misma cantidad, es equivalente a 7,305. Porque los ceros, si están al final del número y después de una coma, no afectan la cantidad que representa. Pero no nos confundamos. Por ejemplo, miremos aquí, 5.000. Miren que en el 5.000 los ceros, los tres ceros están al final de la coma. Perdón, al final del número. Pero no están después de una coma. Y si usted me dice que 5.000 es igual a 5, eso es incorrecto. Sí, que usted me diga, no, yo le debo 5.000, profe, 5.000 pesos, pero como son los tres ceros después, están al final, yo te le entrego 5 pesos y quedamos a paz y salvo. No. ¿Por qué? Porque estos ceros están al final del número, es cierto, pero no están después de una coma. Solamente podemos hacer esto cuando están al final del número y después de una coma. Otros ceros que tampoco afectan la cantidad que representan los números decimales son los que se ubican al comienzo del número. Entonces, todos los ceros que estén al comienzo de un número siempre se pueden eliminar o se pueden dejar. Por ejemplo, acá, 0,000,005. Estos dos ceros están al comienzo del número. Yo los puedo quitar. Es decir, que este número o esta expresión es equivalente a 0,05. Y usted me puede decir, pero profe, ¿cómo así? Y este cero también no está al comienzo del número, ¿por qué no lo quita? Sí, es verdad, pero ojo, si yo lo quito, el número empezaría por coma. Y ningún número, ninguna expresión puede empezar por coma, entonces se deja este cero. Miremos otro ejemplo. 001,38. Démonos cuenta que estos dos ceros están al comienzo del número decimal. Entonces, estos ceros no afectan a la cantidad que representa esta expresión. Es decir, que esto es equivalente a 1,38. Los dos representan la misma cantidad. Bueno, y por último,
¿ya? Por último, ¿qué pasa con aquellos números, por ejemplo, los que están apareciendo en la pantalla, que no tienen coma? 52, 730, 4500, 1.000.000, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esos números que no tienen coma? ¿Dónde está la coma decimal? Pues como lo habíamos dicho anteriormente, cuando un número entero no tiene una coma, nosotros, aunque no la veamos ahí, vamos a asumir que esa coma siempre va a estar al final del número. Es decir, que es lo mismo 52 a 52, en el 730 va a estar después del 0. En el 4500 va a estar después del 0. En el 1.000.000 va a estar después del 0. Entonces, como conclusión acá, cuando un número entero no tiene coma, o sea, cuando tenemos un número decimal que no tiene coma, nosotros vamos a asumir que la coma siempre va a estar al final de esta expresión. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? Este era el paréntesis que necesitábamos porque necesitamos claridad sobre estas cosas. Si no la hay, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Cuál es la forma más usada para hacer una expresión en notación científica? La forma más usada es un número decimal multiplicado por una potencia de 10. Miren la pantalla, por favor, y dice a un punto 10 elevado a la n. Recordemos que en matemáticas el punto en la mitad es lo mismo que un por. Representa también una multiplicación. Este punto o una x acá representa multiplicación. Y este a es un número cualquiera. Lo puse como una letra para generalizar. Esa a es un número, no sé si han visto desigualdades, esto significa que a es un número que tiene que ser mayor o igual a 1, pero tiene que ser menor que 10. O sea que este a debe ser mayor a 1 o igual a 1, pero menor que 10 también. Y n, que es el exponente de la potencia 10, puede ser cualquier número, pero ojo, tiene que ser un número entero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, menos 1, menos 20, menos 30, menos 1.000.000. Tiene que ser un número entero. Y a continuación les voy a presentar nuevamente algunas expresiones que están en notación científica. Vean, 5,2 por 10 a la menos 8 está en notación científica. 7,3 por 10 a la menos 7, notación científica. 1 por 10 a la menos 25, notación científica. Porque vea, este número que está acá puede ser 1, o el que está acá puede ser igual o mayor a 1. Este es igual a 1, o sea que sí cumple. 6,5 por 10. Ese es un número en expresión de notación científica. Usted me dirá, profe, pero aquí no hay ningún exponente. Cuando los números no tienen ningún exponente, ¿qué exponente se asume? No sé si se acuerdan de las propiedades de la potenciación. Se asume que el exponente es 1, porque 10 a la 1 es 10. O sea que es lo mismo dejarlo así o colocarle el 1. Eso no cambia, porque todo número elevado al exponente 1 es el mismo número. O sea que 10 a la 1 es 10. Entonces usted puede dejarlo 6,5 por 10 o puede dejarlo 6,5 por 10 a la 1. Entonces, esa también es una expresión de notación científica. Miremos este ejemplo, 3,756 por 10 a la 6, también es un número o una expresión de notación científica. Y tengan mucho cuidado algunos, porque este número, 3,756, no es 3.000. Algunos se confunden. Este número no es 3.000. Este número, 3,756, es un número mayor que 3 y menor que 4. Mucho cuidado con eso, ¿vale? 4,62 también es un número expresado en notación científica. Usted mira, profe, pero ¿dónde está la potencia de 10? Sí, pero recordemos que 462 es lo mismo que 462 por 1. Recordemos que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Y sabemos que 1 es 10 a la 0, porque todo número elevado a la 0 da como resultado 1. 10 a la 0 es 1. Entonces, yo puedo decir que 462 es igual a 400, perdón. Yo puedo decir que 4,62 es igual a 4,62 por 1, y yo puedo decir que 1 es lo mismo que 10 a la 0. Pero bueno, voy a hacer el último paréntesis para terminar. El último paréntesis que vamos a utilizar mucho, que es cuál es el efecto de correr la coma decimal en un número. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué pasa cuando yo corro la coma decimal cuando tengamos que hacerlo? Porque en algunas ocasiones vamos a tener que hacer esa operación de correr la coma decimal. Entonces, miremos con este ejemplo, 20,158. Vuelvo y repito, no nos confundamos. Este número no es 20.000.
es 20,158. O sea, es un número mayor que 20, pero menor que 21. Entonces, por ejemplo, si yo corro la coma hacia la izquierda, por cualquier motivo, entonces deja de estar después del 0 y la pongo después del 2. Entonces el número pasa a ser 2,0158, lo cual es un número mayor que 2, pero menor que 3. Entonces, al correr la coma, les pregunto a ustedes, la cantidad, al correr la coma hacia la izquierda, ¿la cantidad que representa disminuyó o aumentó? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que disminuye. Disminuye, exactamente, porque pasó de 20, ahora es 2. Entonces, muy bien, al correr la coma hacia la izquierda, la cantidad que representa disminuye. Pero ahora miremos el caso contrario. ¿Qué pasa si al 20,158 que teníamos anteriormente, la coma la corremos hacia la derecha? Entonces la coma ya estaría es después del 1, no después del 0. Entonces pasaría a ser 201. O sea que en este caso, la cantidad que representa aumentó. Entonces tengamos eso presente. Tengamos eso presente, por favor. Al correr la coma hacia la derecha, la cantidad del número aumenta. Listo. Vamos a hacer dos ejercicios para explicarles, y con eso terminamos. Con eso terminamos. Dos ejercicios para poder entender cómo podemos corregir un número que no esté en notación científica. Por ejemplo, miremos este de acá. Este se puede corregir, hay algunos que no. Este se puede corregir. 20,1 por 10 a la 5. Démonos cuenta que este número no es un número en notación científica porque la coma no está después del primer dígito. Tendría que estar después del 2 para que esta expresión fuera notación científica. Entonces, ¿cómo la vamos a corregir? Mírenme acá en la pantalla, por favor. Lo que vamos a hacer es correr la coma donde debe estar. Esta coma debe estar después del primer dígito diferente de 0. Y el primer dígito diferente de 0, de izquierda a derecha, es el 2. O sea que la coma debe estar acá. Pero para entender esto, tenemos que entender la ley de la compensación, por decirlo de alguna manera. Voy a hacer un ejemplo que se me ocurrió, pero tal vez no es el mejor ejemplo. Supongamos que usted tuvo una discusión con un hermano. Eso fue lo que se me ocurrió, no es el mejor ejemplo. Y tuvieron una discusión y usted le dijo algo que lo ofendió o que la ofendió. Entonces se siente mal, porque usted siente que hizo mal. Entonces le pidió perdón y todo. Entonces a su hermano le tocaba lavar los platos. Entonces usted dice, bueno, voy a compensarlo porque yo realmente no me porté bien. Entonces usted le dice, hermano o hermana, no lave los platos, yo los voy a lavar. Yo los lavo, no te preocupes. Usted lo hace como por compensar el hecho de que usted se equivocó, digámoslo de alguna manera. Algo parecido vamos a hacer acá. Aquí vamos a usar la compensación. Yo la llamo así. ¿Cómo así? Si al correr la coma, el número aumenta, ¿sí? Para compensar, esta expresión de acá debe disminuir. Si aquí aumenta, aquí disminuye. Caso contrario, si el número decimal al correr la coma disminuye, esta expresión de la potencia de 10 va a aumentar. Entonces, la compensación va a ser ¿con base en qué? En que si en un lado aumenta, en el otro lado disminuye. ¿Cómo así? Bueno, miremoslo acá. Tenemos el 20,1 por 10 a la 5. Voy a correr la coma después del primer dígito diferente de 0. O sea, la coma tiene que estar acá. Entonces, me toca correr la coma una sola vez. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según las reglas que establecimos para que un número o una expresión sea notación científica, la coma decimal debe estar siempre después del primer dígito diferente de 0. Entonces, por eso corrí la coma que estaba acá para después del 2. Cuando corro la coma, el número pasa de ser 20 y se convierte en 2, algo. Mi pregunta es, al correr la coma hacia la izquierda, ¿el número o la cantidad que representa aumenta o disminuye? Aumenta. Vi que alguien dijo aumenta y alguien dijo Disminuye. disminuye, exactamente, porque el número pasa a ser 20 algo y se convierte en 2, algo. Pasó de 20 algo a 2, algo. El número disminuyó. Entonces, para compensar,
Acá, en la potencia de 10, debe haber un aumento. ¿Dónde vamos a aumentar? El exponente es el que vamos a aumentar. ¿Cuántas veces corrí la coma? La corrí una sola vez. Por lo tanto, el exponente lo voy a aumentar una sola vez. Es decir, le voy a sumar al exponente 1. Profesor, ¿por qué le sumo 1? Vuelvo y repito. Corrí la coma hacia la izquierda una sola vez. Una sola vez. ¿Sí? Cuando corro la coma hacia la izquierda, esta expresión decimal de acá disminuye. Entonces, para compensar, al otro lado hago que aumente. ¿Qué va a aumentar? El exponente. Entonces, para aumentar, lo relacionamos con suma. ¿Y por qué? Porque la suma siempre aumenta. Entonces, aumentamos en 1. ¿Y por qué en 1 y no en 2, y no en 3, y no en 4? Pues aumentamos en 1 porque la coma se corrió solamente una vez. Si la coma se fuera corrido, por ejemplo, 2 veces, acá se fueran sumado 2. Si la coma se fuera corrido 3 veces, acá se fuera sumado 3. Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, la coma la borro de aquí y la coloco después del 2 y me quedaría 2,01 por 10 y como 5 más 1 es 6, esto quedaría 2,01 por 10 a la 6. Es decir, que 20,1 por 10 a la 5 es equivalente, representa la misma cantidad que 2,01 por 10 a la 6, con la diferencia que esta expresión que está acá es una expresión en notación científica, mientras que esta no lo es. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien que quiera que repita algo, alguna parte? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Yo creo que todo está claro, profe. Bueno, entonces voy a hacer otro ejemplo, para que podamos seguir despejando dudas a aquellos que de pronto no preguntaron porque les da pena o algo así, listo. Miremos este otro ejemplo que está acá. Tenemos al 0,012 por 10 a la 12. ¿Cuál es el problema de este número? Aquí está bien, el exponente es un número entero, está bien. Pero acá la coma decimal está después del primer dígito, listo. Pero el primer dígito tiene que ser, para que sea una expresión en notación científica, la coma debe estar después del primer dígito diferente de 0, que en este caso sería, el primer dígito diferente de 0 es este 1 que está acá. O sea que la coma debe estar después del 1 y no en este punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miremos acá, el número está acá, 0,012 por 10 a la 12. Lo que voy a hacer es correr la coma hasta que la coma esté después del primer dígito diferente de 0. Para eso, me toca correr la coma. ¿Cuántas veces? Una y dos. Ya tengo que, si la corro 2 veces, me queda después del primer dígito diferente de 0, o sea, después del 1. Pero tuve que correrla 2 veces. Listo, la corrí 2 veces y me queda acá, me queda 1, algo. Tenía 0, algo y ahora tengo 1, algo. Pregunta, al correr la coma hacia la derecha, la cantidad que representaba esa expresión, ¿aumentó o disminuyó? Aumenta. Aumenta, exactamente, porque pasó de 0, algo a 1, algo. Entonces, aumentó. Entonces, para compensar, en esta parte de la potencia 10 tiene que disminuir para compensar. Y la disminución la asociamos con la resta. Entonces, este exponente lo voy a restar, le voy a restar algo. ¿Qué le voy a restar? Como corrí la coma 2 veces, entonces al exponente 12 le resto 2. Vuelvo y repito. ¿Por qué resto? Porque ojo que al correr la coma acá, el número aumentó en la expresión decimal. Entonces, para compensar, si aquí aumenta, aquí disminuye. ¿Y por qué resté 2? Porque la coma la corrí 2 veces. Entonces, el número me queda 0,01, ahora sí la coma me queda después del 1, 1,2 por 10 a la ¿qué? 12 menos 2 es igual 10. O sea que esto me queda 0,01,2 por 10 a la 10. Pero si se acuerdan de lo que hablamos hace unos minutos, los ceros que están al comienzo de un número, realmente sobran y no van a alterar la cantidad que representa. Es decir, que yo puedo decir, en vez de estar diciendo 0,01,2, puedo decir que el resultado es 1,2 por 10 a la 10. ¿Sí?
¿Alguna inquietud, alguna duda que ustedes tengan en cuanto a esto? Profe, ¿Sí? bueno, María, primero usted. Profe, por ejemplo, entonces en los dos últimos, pues en los de cuando están en fracción, esos sí no se pueden arreglar. Muy bien, María Juliana. Eso ya no se arreglan. Eso que tengan un exponente de fracción, ya esos no se arreglan. Ya, para nada. ¿Alguna otra inquietud? Yo, pues es Dime, que no Karen. sé. ¿No se supone que cuando hay ceros adelante y se va a hacer lo de la notación científica, el exponente queda negativo? O en este caso no Recuerda, aplica. ahí te confundiste un poco, porque recuerda que el exponente es negativo cuando el número es pequeño y es cuando el número empieza por 0, algo, pero es solamente el número. Y esto tenemos aquí una, o sea, cuando el número empieza por 0, algo, el exponente es negativo siempre y cuando solamente esté el número decimal, solo. Pero aquí está el número decimal multiplicado por una potencia de 10. Esto lo veremos más adelante, no lo quiero hacer ya, porque yo sé que tienen otra clase con el profesor Henry, pero muy interesante esa pregunta, Karen. Pero lo que pasa es que aquí el número es 0,012 por 10 a la 12, ¿sí? No, si estuviera solamente el 0,012, ahí sí el exponente no fuera dado negativo. Si estuviera solamente este número, pero como está multiplicado por una potencia de 10, ya no se aplica eso. Pero no había pensado nunca en eso. En la próxima clase vamos a ver ese tipo de situaciones. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud adicional. Bueno, entonces les voy a dejar un trabajo para el que lo quiera hacer, ¿sí? Para el que lo quiera hacer, o sea, no es obligación. Pero si usted lo hace y me lo envía, yo lo tendré en cuenta para una mejor evaluación o una mejor calificación, ¿sí? Pero vuelvo y repito, esto es voluntario, si no lo quiere hacer, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer esto para el que lo quiera hacer, repito, porque no digan, no, pero ¿para qué asistimos a esa clase virtual y nos pusieron más trabajo? No, eso es para el que lo quiera hacer. Dice, convierta las anteriores expresiones en notación científica. Todas estas que están acá tienen problemas, porque la coma no está después del primer dígito. Entonces toca correr la coma, pero toca compensarlo en este lado, ¿sí? Son 6 ejercicios que yo le recomiendo que los haga y si puede me los envíe. Si me los envía, los tendré en cuenta para ver cómo les aumento nota en el taller que van a entregar. ¿Sí? Pueden hacerlo máximo en grupos de 3 personas. Cualquier duda se pueden preguntar entre ustedes o me pueden preguntar a mí. Para mí lo más importante es que puedan aprender, que estas cosas que realmente no son tan complicadas en algunos momentos no se confundan. Sin embargo, si tienen cualquier duda me pueden preguntar. Me pueden preguntar. Entonces, miremos, vamos, señor. Si el trabajo, pues, esta tarea que nos mandó, pues, sí, es que es voluntaria. Si se hace en grupos de A3, simplemente hay que mandarlo por el equipo o cada uno. No, el equipo, por ejemplo, supongamos que tú Tomás, él es el representante. Entonces tú en la hoja escribes Tomás Valencia, por ejemplo, Luna Londoño y, por ejemplo, pero ya estoy hablando aquí de ejemplos cualquiera, pero los copian bien claramente. Digo, son estos 3. Y estoy pensando en que los que lo manden por acá, voy a calificarlos con el fin de que si hacen esta tarea, esta de ahora, y hacen la de la próxima clase, ¿sí? Y hacen las de la próxima clase, es muy probable que no tengan que entregar el taller, ¿sí? Para que se animen a hacerlo enseguida, ¿sí? Entonces, si hacen esa Listo, tarea de profe. hoy, escúcheme bien, porque eso también va a quedar grabado. Si hacen esa tarea que está acá, que toman pantallazo para que, porque yo ahorita voy a quitarla, y hacen la tarea de la próxima clase, que va a estar relacionada con cómo convertir números decimales a expresión de notación científica y viceversa, y tal vez algo de suma y resta de números de notación científica, no tienen que hacer el taller, ¿sí? No tienen que hacer nada del taller. O sea, la tarea de hoy y la tarea de la próxima clase no entregan el taller. Ahora, si usted dice, no, yo no quiero hacer esa tarea que hizo el profesor, pues entrega el taller y no hay ningún problema, como a usted le parezca más fácil. Eso sí,
Si me entrega esto, no me entregue el taller. Si usted dice, no, yo voy a hacer son las tareas que ponga el profesor, no me entregue el taller. Y si va a entregar el taller, no me lo envíe. A diferente que tenga alguna duda, ¿sí? Entonces, con el fin de poder cumplir lo que les estoy diciendo, por favor, coloquen muy claramente los nombres. Les pido, por favor, que no estén copiando. Más bien pregunten, ¿sí? Pregúntenme cualquier duda que tengan. La idea es que puedan aprender ustedes. Cualquier duda, cualquier inconveniente, yo lo voy a resolver. Pero quiero hacer la aclaración, no me ha pasado con ustedes, pero con otros grupos me ha pasado que han copiado. Y yo a veces no me doy cuenta, esa es la verdad, pero a veces sí me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta, pues la verdad yo sanciono eso con una nota de 1, porque realmente yo prefiero un estudiante que no me envíe el trabajo bien hecho por algún error, pero lo hizo él, a un estudiante que copie. Y yo a veces me doy cuenta. Entonces, por eso les digo la aclaración, me pueden preguntar lo que quieran. Yo no respondo enseguida porque también hay otros estudiantes de otro grado. Yo doy en séptimo, en décimo y en 11. Pero lo más rápido que pueda yo le voy a responder. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda adicional para dejarlos descansar, porque yo sé que ahorita a la 1 tienen alguna clase con el profesor Henry. Profe, ¿y hasta cuándo tenemos plazo para entregarlo? El plazo para entregar esta tarea, menos mal me acordaste porque pensé que ya lo había dicho, pero no. El plazo máximo sería hasta mañana a esta hora. Yo qué le recomiendo, vea, hágalo ya. ¿Por qué? Porque usted ya mañana se le olvida eso. Es muy probable, no es que se le olvide, es muy probable que se le olvide. Y usted lo hace ahorita y tiene alguna duda, me puede preguntar enseguida, yo voy a estar muy pendiente, ¿sí? Entonces, hasta mañana a la 1 de la tarde, tienen plazo para entregarme esta tarea. Y en la próxima clase, que seguramente va a ser el jueves, o sea, el jueves a esta hora, o si yo cambio el horario porque me dicen que tengo que cambiar, yo lo cambio y les aviso con tiempo, también vamos a hacer lo mismo, otra tarea que tendrán un día para entregar, como usted quiera, mejor dicho, ¿sí? Como usted quiera, pero si quiere hacer el taller o hacer las tareas. Pero la idea es que usted se acople en lo que más se sienta cómodo, ¿listo? ¿Alguna pregunta Profe, adicional? ¿y dónde tenemos que mandar esta actividad? A mi WhatsApp personal, al que está ahí, 320-347-3511, o si quiere me lo envía al correo. En los talleres que ustedes tienen, en las primeras páginas, la primera o la segunda, están los correos de todos los profesores. Les recuerdo que mi nombre es Cristian Camilo Jiménez Leiva, docente de Ciencias Naturales Física. Ahí está mi número y mi correo institucional para que también lo pueda mandar por ahí. Donde para usted sea más fácil, yo voy a estar pendiente de recibirlo. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, muchachos, entonces siendo así, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Esta clase va a quedar grabada, ya les dije. Entonces voy a proceder a enviarles el link donde se encuentra la grabación. Pero deben tener en cuenta